Vamos a meditar en las consecuencias de seguir a Cristo. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Vamos a leer el texto de Marcos 8:34 al 9:1. En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado con todo su poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Teniendo como punto de partida el versículo anterior, donde Pedro, el discípulo que se niega a aceptar el anuncio de la pasión de Cristo, con toda su fuerza Jesús introduce hoy esta reflexión. Podemos decir que se llamarían las consecuencias del discipulado y están centradas justamente en el sufrimiento, la muerte, la resurrección. Hay varias frases que se presentan aquí, creo que son 4 frases que nos presentan con claridad esta necesidad de la autonegación, ¿sí? Perder la propia vida por el Evangelio es algo que nos presenta 8:34. Perder la propia vida por el Evangelio. Igualmente nos dice después en 8:35 y nos lo centra en el valor del yo, el propio yo. Vamos a hablar un poco también sobre ello. No avergonzarse del Hijo del Hombre, el 8:38. Seguir a Cristo tiene sus consecuencias y estas 4 son muy claras. El camino del Maestro debe ser recorrido también por sus discípulos. El Hijo del Hombre debe padecer mucho, nos decía. Ese verbo deber, debe o dei en griego tiene un sentido de asumir una obligación que es según el plan de Dios. Igualmente hoy vemos cómo el texto, en lugar de hablar de Cristo o Mesías, introduce una palabra nueva, digamos, para nosotros, que es la palabra el Hijo del Hombre, o esa frase, es otro título de Cristo, el Hijo del Hombre. Y con ese título se refiere justamente a sí mismo. No hay referencia alguna a los fariseos en este texto de Marcos. No habla de los fariseos. Es que los fariseos no tienen absolutamente nada que ver específicamente en la condena y muerte de Jesús. Ellos no fueron parte, digamos así, del juicio a Jesús en su momento. Quizás estaban entre la multitud, pero no concretamente como parte de aquellos que lo juzgaron. Cargar con la cruz podría ser una frase que nos sintetiza nos centraliza este texto de hoy. La crucifixión era bien conocida entre los judíos y era un castigo usado por los romanos. Esto en algunos casos excepcionales lo aplicaba. El condenado a muerte debía cargar la parte superior de la cruz, lo que nosotros llamamos el travesaño, ¿sí? Esta frase, o mejor, esta imagen más bien del travesaño, nos recuerda por un lado cuando Abraham fue con su hijo Isaac para el sacrificio que llevaba la leña al hombro. Pero hoy concretamente nos expresa ese sometimiento a la autoridad, ¿sí? Es una manera de mostrarnos el sometimiento a la autoridad divina
así como humanamente sería el sometimiento del criminal condenado a la autoridad de Roma. Cargar con la cruz, el madero de la cruz tiene ese sentido de sometimiento a alguien, en este caso a la autoridad romana en lo humano, pero a la autoridad de Dios. Versículo 35 nos dice: el que pierda su vida por mí, por el evangelio, la salvará. Marcos en este texto característicamente utiliza por el evangelio. Que pierda su vida por mí, por el evangelio. El término evangelio no se refiere al libro, ¿verdad? Tampoco se refiere al género de los evangelistas, a los evangelios, sino tiene el sentido de la buena noticia, es decir, lo anunciado por Jesús, lo que Jesús ha contenido, digamos así, dentro de toda su predicación. Esa noticia es la buena noticia, evangelos, el evangelio. Versículo 37 dice: ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Y acá la palabra vida es la palabra del griego psique, que se utiliza en un sentido del yo, de la psique que llamamos nosotros, ¿sí? Al seguir a Jesús, los discípulos pueden encontrar su verdadero yo. No hay nada más importante que eso. De hecho, si uno mira la vida de mucha gente, es una continua búsqueda. Aquellos inquietos de verdad para encontrarse a sí mismos hacen una búsqueda de su yo. Es la respuesta de Cristo la que vemos hoy. Es que Él es el que nos ayuda a encontrar el verdadero nosotros o el verdadero yo, el que nos ayuda a descubrirnos realmente quiénes somos. Algunas maneras de comprender la cruz de Cristo dicen que como Cristo sufrió por mí, yo ya no tengo que sufrir, yo ya no voy a sufrir. Que el dolor de Cristo solo me ha ganado la salvación y los sufrimientos de este mundo. Sin embargo, hoy con mucha claridad nos presenta que el camino de Jesús ha de ser recorrido por su discípulo. ¿A qué discípulo se referiría entonces este llamado que hace el Señor en el Evangelio de hoy? Jesús acaba de anunciar la cruz para sí mismo. Decididamente el Evangelio está dando un cambio completamente ahí. Habla inmediatamente de la cruz para los discípulos. Mi cruz y vuestra cruz. El único camino a la gloria es el camino de la cruz, tanto para sus discípulos como para Él. Esta exigencia es enseñada no solo a los 12 apóstoles, sino a la muchedumbre. No hay dos categorías de cristianos, querido pueblo de fe. Todos, monjas, curas, obispos, el mismo Papa y cada uno de los que fue bautizado, entra en este llamamiento. Esto no es para unos pocos, es un llamamiento para todo el que diga seguir a Cristo. Esto es algo de aplicar a la vida, ¿verdad? Las exigencias son fuertes y generalmente los cristianos, muchos cristianos vivimos a medias ese llamamiento a seguir a Cristo. Jesús no dice a unos pocos, Jesús lo dice para todos. La existencia del cristiano está definida por la de Jesús. Seguir e imitar a Jesús es reproducir y estar en comunión con Él, venir a ser como otro Cristo. Perder o ganar. En este mundo de competencias donde unos pierden y otros ganan, nos encontramos con esta paradoja propuesta por Jesús. El que quiera ganar, pierde. Y el que pierde, va a ganar. Pues quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, ese la salvará. Si a Cristo para ganar la vida la perdió en la cruz, tampoco es muy distinto para el discípulo. Pues desde los apóstoles y los primeros cristianos hasta hoy, el discipulado de Jesús es perseguido. Es necesario aceptar, sacrificar la propia vida por fidelidad a Jesús y al Evangelio. Ser cristiano es un sacrificio. No serlo
no tiene sacrificios. El cristianismo trae de por sí una vida sacrificada. Estas palabras, aunque suenan fuertes, es posible que no tengan la resonancia que deberían tener entre los primeros catecúmenos que tenían acceso a los textos de Marcos. Me refiero a esas personas en esa época romana en que los romanos mataban cristianos y entonces se encontraban con estas hermosas lecturas de Marcos. Me imagino, por ejemplo, a esos candidatos catecúmenos, candidatos al bautismo, y que estaban preparándose. Es que ser bautizado era prepararse para el martirio. Ser cristiano significaba peligro, y la decisión se debía hacer con pleno conocimiento de causa. Si Jesús invita a sacrificar la vida, es que también puede salvarla. La resurrección para Jesús como para los discípulos se halla efectivamente en eso. Perder la vida. No hay vida cristiana sin renuncia de sí mismo. La vida, siguiendo el Evangelio, no es una vida fácil. ¿Cuántas cosas y oportunidades no tienes que dejar pasar por causa del Evangelio? Pues la verdad de esas oportunidades que el mundo ofrece, claro, están muchas, muchísimas. Pero al final, dejarlas a un lado son la salvación del hombre. Salvar su vida. El sacrificio cristiano no es un fin en sí mismo. La renuncia podría ser negativa. En el pensamiento de Jesús se renuncia para vivir, para la vida. ¿Y qué aprovecha al hombre ganar el mundo si él se pierde? En efecto, ¿qué podría dar un ser humano a cambio de sí mismo? ¿Qué es al final la vida del hombre? La vida en general. ¿Qué cambia en el mundo el día que ya no exista yo? Vamos a contemplar hoy a Pedro. Vamos a contemplar al discípulo que desencadena esta poderosa cátedra sobre las consecuencias del seguimiento de Cristo. Contemplemos a un Pedro que en principio comprende a Jesús como Mesías, el Mesías, el Cristos, pero que difícilmente sabe distinguir las consecuencias de seguirlo. Lo quiere seguir, sí, pero no con sufrimiento, no de la manera correcta. Esa fue la cruz de Pedro en todo su camino de conversión, su miedo a la muerte, su miedo a sentirse comprometido con el mismo camino de su maestro. Y recordémoslo en estos dos primeros versos del soneto de Dulce María Loynaz. En el místico rostro retratado, el gozo más ardiente y más sublime, librándose de un peso que le oprime, ante Cristo está Pedro arrodillado. ¿A dónde vas?, le pregunta trastornado, mientras llora su falta y la redime. A Roma, con dulzura Cristo gime, para ser otra vez crucificado. Estoy seguro que muchas veces nuestra vida cristiana es una vida a medias, una vida donde nos quedamos con una cruz suave y ligera a nuestra medida, nos quedamos con una parte de la cruz que queremos cargar, quizá la más pequeña. Que estas palabras de hoy del Señor a sus discípulos nos impulsen a estar completamente preparados para aceptar la cruz del Señor, para negarnos a nosotros mismos y aceptar la vida de Cristo. Apreciado pueblo de fe, los invito a actuar hoy como verdaderos cristianos, es decir, como aquellos que siguen a Cristo, a un Cristo que va para el Calvario, a un Cristo que va para la cruz. El Señor nos conceda una jornada llena de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.